Muy bien, el último reto, en este caso, reto 19, va a ser análisis de textos, ¿no? Ya nos dijo ahí la voz en off que tenemos que obtener número de palabras, longitud, número de oraciones del texto, cada vez que aparece un punto, dice y también encuentre la palabra más larga, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar en este caso, diría que podemos usar una función únicamente también. Y en este caso, pues sabemos que tenemos que hacer un único bucle. En este caso, creo que vamos a usar un único for. Bien, vamos a hacer esto. Comencemos. Vamos a crear una función que se llame análisis de texto. Y vamos a pasarle un texto y nos va a retornar pues múltiples cosas. En caso de que no lo hagamos con console.log, que creo que sería lo mejor, porque lo voy a hacer por medio de variables. Entonces, las variables van a almacenar lo que vendrían a ser las respuestas que vamos a dar al final. En este caso, vamos a crear una variable que se llame cantidad de palabras. Lo voy a iniciar en 0. Vamos a crear otra que se llame longitud total. En este caso, igualmente en 0. Vamos a crear otro que diga número de oraciones, igualmente en 0. Voy a cambiar acá porque no le puse D. Bueno, no, aquí no es D que estoy pensando. Y en la última sería la cantidad, no, la palabra más larga. Ok, la palabra más larga va a ser igual. Esto va a ser una cadena de texto vacía. Muy bien. Ahora, necesitamos movernos en nuestro arreglo y de cierta manera ir viendo en qué palabra nos encontramos. Entonces vamos a crear otras dos funciones, perdón, otras dos variables en este caso para nuestra palabra actual. Vamos a llamar palabra actual. Igualmente va a ser una cadena vacía y vamos a crear la longitud de cadena actual, en este caso la longitud de la palabra actual. Entonces vamos a crear esto longitud palabra actual. Bien, esto va a ser igual a 0 por el momento. Ok, ahora viene la parte de nuestro ciclo y donde tenemos que asegurarnos de hacer todo en un único ciclo, ¿no? De no hacer múltiples ni nada. Así que veamos cómo hacemos esto. Debemos de estar agradecidos que se nos limita la cantidad de for, o sea, de ciclos que podemos hacer, pero no la cantidad de if, porque vamos a utilizar varios if acá. Pero tenemos un ciclo. Nuestro ciclo, igual que siempre, vamos a decir let i igual a 0, que se va a ejecutar mientras i sea menor que la longitud de nuestro texto. Entonces es texto, texto.len, gth si no me equivoco, y vamos a incrementar i en 1, ¿no? Ok, esto lo vamos a usar para, en este caso, nuestra variable que vamos a igualarla a la posición y dentro de nuestro texto. Y acá comienzan lo que ya son nuestros if, que la verdad son bastantitos. Podríamos intentar hacerlos luego con un poco menos, ¿no? En este caso, no va a tocar hacerlo así. Bien, vamos a decir, en el caso, primero que nada, si nuestro carácter no es un espacio ni un punto, vamos a agregar a palabra actual y vamos a incrementar la longitud de nuestra palabra, o sea, de nuestras palabras, ¿no? La longitud de las palabras. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a decir, si nuestra variable creada anteriormente es diferente, en este caso, diferente a espacio y a su vez es diferente a un punto, vamos a decir palabra actual, vamos a concatenarlo y vamos a incrementar la longitud de nuestra palabra actual. Salimos y hacemos otro if. Nuestro segundo if va a hacer lo siguiente. Si nuestro carácter es un espacio o si se alcanza el final de nuestro texto y va a ser igual a length menos 1, ¿verdad? Entonces vamos a realizar lo siguiente. En este caso vamos a escribirlo y luego lo explicamos, ¿no? If, como dijimos, si se llega al final, en este caso si es idéntico a un espacio y a su vez puede que sea texto.len menos 1, que sería el final de nuestro texto. En este caso, déjenme ordenar esto. Vamos a ejecutar lo siguiente, como dijimos. Si palabra actual es diferente a vacío,
entonces vamos a incrementar nuestra cantidad total de palabras. ¿Lo habían puesto? Sí, cantidad de palabras. Lo vamos a incrementar. Luego también tenemos que incrementar la longitud total. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decimos longitud total va a ser igual a lo que ya contiene y vamos a aumentarle también la longitud de la palabra actual. En este caso es longitud palabra actual. Bien, pero necesitamos otro if. En este if lo que vamos a hacer es, si longitud de palabra actual es mayor que palabra más larga, entonces lo que vamos a hacer es decir que palabra más larga va a ser igual a nuestra palabra actual. De esta manera vamos a ir revisando cada vez si la primera palabra es mayor que la segunda. Si en caso de que es mayor, pues la palabra que tenemos como la más larga se va a cambiar a la segunda, y en caso de que no, pues va a permanecer como la primera, y así vamos a saber siempre cuál es la que ha tenido la mayor extensión. Bien. Luego, al salir de este if, lo que tenemos que hacer es, vamos a decir, nuestra palabra actual vuelve a ser una cadena vacía, y luego la longitud de nuestra palabra actual va a ser igual a 0. Bien, y salimos de este if. Ahora lo vamos a explicar. Dentro de nuestro bucle, pues ya dijimos, tenemos el hecho de los puntos y todo eso, ¿no? Que tenemos acá al principio. Pero bueno. Tenemos también ya en estos if, tenemos, si la palabra actual no está vacía, vamos a incrementar la cantidad de palabras y vamos a aumentar también longitud de palabra a longitud total. Si la longitud de palabra actual es mayor que la longitud de la palabra más larga, vamos a volver a establecer que palabra actual va a ser la palabra más larga. Y bueno, eso es más que nada por el momento. Si continuamos, podemos saber que estamos a punto de llegar, digamos, al final. Ahora tenemos que hacer la parte de nuestras oraciones. Entonces lo que vamos a hacer es que en este caso es la cantidad de puntos. Entonces, si nuestro carácter en ese momento es idéntico a un punto, lo que vamos a hacer es decir número de oraciones más. Y hemos finalizado nuestra función. ¿Cómo vamos a mostrar esto? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Primero que nada, también tenemos que saber que tenemos que ver acá esto. Es el ciclo. Hemos llegado hasta acá. Ahora, hay una parte que hemos olvidado. Tenemos que hacer la media de nuestras palabras. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues en una constante vamos a decir que longitud media va a ser igual a nuestra longitud total. En este caso aquí tenemos nuestra variable de longitud total y lo vamos a dividir entre el número de palabras, ¿no? En este caso era número de oraciones, cantidad de palabras, ok. Cantidad de palabras. Y con esto hemos finalizado. Ahora vamos a hacer un console log de todos nuestros, en este caso todos nuestros datos, ¿no? Entonces decimos console.log. En este caso vamos a decir, vamos a hacer template strings para que sea más fácil. Número total de palabras. Vamos a decir que esto es igual. En este caso sería a cantidad de palabras. Vamos a hacer otro console.log. En este caso vamos a decir longitud media de palabras. Iba a decir de oraciones, pero es de palabras. En este caso va a ser igual a longitud media. Luego también debemos de colocar, el otro dato era el número de oraciones. Entonces decimos número de oraciones, otro, y número o total de oraciones, no, número de oraciones. Y tenemos que también hacer el console.log, en este caso de la palabra más larga. Palabra más larga va a ser igual a palabra más larga. Bien, vamos a probar nuestra función. En este caso vamos a decir análisis de texto. Vamos a venir acá y vamos
a buscar un texto, ¿no? A ver, tenemos en la web este texto. Ok, vamos a colocar este texto acá. Vamos a ver, aquí creo que está complicado saberlo porque tendría que contar todo manualmente para saberlo, pero vamos a confiar en nuestro código. Vamos a decir node reto 19. Número de palabras dice que es 35, longitud media de las palabras es 5, el número de oraciones es 2 y la palabra más larga es programación. Le creo porque es la palabra que veo como que más extensa y dice que el número total de oraciones es 2. Vemos que evidentemente tiene 2 puntos, entonces podemos dar por finalizado este reto. Nos vemos en el próximo video.